tecnología, ¿verdad? Tecnología de riego. Nosotros conocemos las tuberías, encendemos un motor, una bomba o riego por gravedad de una pila, el riego por goteo, y bueno, ya nos van a hablar los especialistas de eso. Pero hay ahora con la tecnología nuevas cosas, ¿verdad? Interesantes de las que nos van a hablar los profesores de la universidad. No sé, profesor, si ingeniero se quiere dirigir rápidamente al auditorio. Muy buenos días a todos. Gracias por estar acá, ¿verdad? Y poder atender un poquito de lo poco que podemos a lo mejor compartirles, pero que con mucho agrado lo hacemos, ¿verdad? Y sobre todo para los productores y quienes se sustenta el mayor porcentaje de ingresos de este país. Bueno, en nuestra Universidad Nacional de Ingeniería tenemos una carrera muy importante que es la carrera de Ingeniería Agrícola, donde formamos estudiantes que básicamente dentro de su especialidad está el riego y la mecanización agrícola. Además, como parte del programa Universidad en el Campo, un programa emblemático de nuestro buen gobierno, en una finca con que cuenta la universidad, estamos impartiendo también un técnico superior en tecnologías de riego. Y esto como parte también compartírselo a ustedes para que sus hijos, ¿no? O algún conocido que desee estudiar eh, el uso de las tecnologías, ¿verdad? En el agro, pues puedan aplicar a cualquiera de estas dos carreras que oferta la UNI, ¿verdad? Y que son totalmente gratis, ¿verdad? Son totalmente gratis. De hecho, el día sábado vamos a inaugurar el año lectivo de Universidad en el Campo, en la finca. La finca está ubicada en Masaya. Y ahí estamos formando específicamente técnicos superiores en riego y pueden aplicar todos, ¿no? La única condición para estudiar en la uni es que sean bachilleros, ¿verdad? Porque es una carrera universitaria. Pero estos jóvenes que estamos formando, obviamente les van a poder dar acompañamiento a ustedes a través de las relaciones que tenemos con el INTA, ¿verdad? Para poder llegar a lo mejor a sus parcelas, a sus unidades de producción y poder monitorear y hasta diseñar a lo mejor un sistema de riego que sea ajustado a sus condiciones. Entonces, el día de hoy, acompañado de la ingeniera Cenelia Blanco, que es docente de nuestra universidad y específicamente en las asignaturas que tienen que ver con el tema de riego, vamos a compartir una conferencia sobre la automatización de sistemas de riego. Porque una cosa es instalarlo, ¿verdad? Y como bien decía la compañera, instalar un motor, poner mangueras y encenderlo y va a salir el agua. Pero ¿en qué cantidad será suficiente para el cultivo que estemos estableciendo? Sí. Correcto. Y no solo es que llegue, ¿verdad? O que llegue en la cantidad suficiente. A lo mejor puede ser suficiente o puede ser en exceso. Pero además, ¿cómo monitorear esa agua en el suelo? ¿Verdad? Y cada cuánto está regando, porque podemos regarlo diario y a lo mejor ustedes saben que encender un motor de combustión o sea eléctrico representa costos, costos para ustedes que al final se va viendo minimizadas las utilidades o la ganancia que puedan obtener. Entonces parte de eso vamos a estar compartiendo con ustedes y tratar de llegar no a frustrarlos, a decirles que sea inalcanzable, ¿verdad? Manejar un sistema de riego de estos o querer llegar a aplicar un sistema de riego, sino en pequeñas proporciones llegar a obtenerlo, ¿verdad? Porque hay empresas grandes en el país que lo están implementando, pero obviamente tienen los recursos para hacerlo, pues, pero ¿cómo llegar? O a lo mejor que ustedes en algún momento puedan llegar a tener un sistema de riego automatizado o semi-automatizado, que es a lo que se puede también ir paso a paso, ¿verdad? Pasar de tener un sistema de riego es ganancia en la unidad de producción porque ya no estás dependiendo de la lluvia nada más, pero ir avanzando en la escala para ir mejorando la eficiencia en la producción. Entonces vamos a... Gracias, profesor. Un aplauso para iniciar en esta mañana. Y ya dejamos a la ingeniera Cenelia Blanco pues con la información que nos va a compartir. Adelante, ingeniera. Gracias, profesor. Si quiere, si gusta, puede. Buenas.
Mi nombre es Welsden Zenelia Blanco. Me pueden conocer como Zenelia Blanco. Soy ingeniera agrícola. Como les comentaba el maestro, tenemos especialidades en sistema de riego y lo que es maquinaria. Entonces yo me especialicé en lo que es el área de sistemas de riego. Trabajo en la Universidad Nacional de Ingeniería y soy docente. ¿Qué clases imparto? Imparto clases sobre que los alumnos conozcan cuántos sistemas de riego tenemos. Muchas veces ustedes los productores conocen más que los muchachos que están en el aula. Ustedes muchas veces saben cuántos sistemas de riego hay, conocen cómo ponerlo, conocen varias técnicas que los muchachos desconocen. Entonces, uno de los retos es que en la universidad los muchachos vayan aprendiendo las técnicas que ustedes ya tienen, que ustedes lo adquirieron en campo. ¿En qué trata prácticamente? En que ellos aprendan la tecnología en riego, porque ustedes, la mayoría, han aprendido de forma empírica, han aprendido viendo, digamos, que vieron al compañero de la parcela que puso un sistema de riego y ustedes miraron que tuvieron buena producción y lo replicaron. Creo que muchos de ustedes le ha hecho de alguna manera esa instalación de riego. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, tiene riego en sus parcelas? Aquí tenemos 3 que tienen riego, entonces 4, y me imagino que los demás lo hacen por medio de la lluvia, que producen por medio de lluvia. Ok. Por ejemplo, acá de todos los productores que tenemos, solamente hay 4, 5, ¿verdad? No lo mire ahí. Entonces tenemos 5, entonces tenemos una tarea de que poco a poco todos vayamos implementando lo que son sistemas de riego. Ok, me imagino que los 5 productores que tenemos acá lo fueron aprendiendo poco a poco, fueron a casas comerciales y ahí recibieron asesoría sobre los sistemas que instalaron. Al día de hoy vamos a ver sistemas de riego automatizados para hortalizas y frutales. Una de las primeras dudas que tenemos o un factor importante es cuánta agua vamos a aplicar a la planta. Nosotros lo hacemos por medio de cálculos y un factor importante es la evapotranspiración. Esta que tenemos acá, evapotranspiración. ¿En qué consiste la evapotranspiración? Es un término técnico, pero consiste en las necesidades hídricas de la planta. ¿Por qué le aplicamos agua a nuestro cultivo? Porque ya sabemos que sin agua no hay producción. Le podemos aplicar todos los fertilizantes que queramos, pero si no hay agua, no podemos producir. Entonces, como decía hace poco el ingeniero, ¿cuánta agua debemos aplicar? Muchas veces nos preguntamos. Estamos aplicando poca, estamos aplicando mucha agua. Entonces, cuando nosotros aplicamos mucha agua, ¿qué es lo que sucede? Si estamos trabajando con motores, tenemos exceso de gasto de energía eléctrica o gasto de gasolina para los que tienen motores de combustión. También existe lo que es el riego por inundación. Y en el riego por inundación también hay gasto de lo que es combustible, que esté trabajando el motor constantemente. Y el otro factor es que le apliquemos poca agua. Si le aplicamos poca agua, tenemos una producción deficiente. Entonces, nosotros como carrera nos basamos en determinar cuántas son las necesidades hídricas de cada planta. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de limón o estamos hablando en el caso de chiltoma, sabemos que las necesidades de agua son diferentes, ¿verdad? Entonces, para ello, el cálculo de la evapotranspiración, como tenemos acá, es importante tener en cuenta factores climáticos. ¿Por qué es importante tener factores climáticos? Por ejemplo, tenemos lluvia, ¿en qué época estamos sembrando? Por ejemplo, estamos en la época de verano, ya sabemos que hasta abril no hay lluvia y si nos va bien, llueve en mayo. De lo contrario, vamos a pasar en sequía. Entonces, por eso es muy importante la radiación. ¿Qué tanta luz solar hay en la zona? Si es demasiado fuerte, si hay demasiado viento. Entonces, esos son factores importantes que se deben considerar a la hora de determinar cuánta agua necesita la planta. Ustedes, por ejemplo, ¿por qué creen que estos factores son de suma importancia? ¿Por la economía? ¿Otro?
Otra ahí que crea que, ¿por qué es importante? Por ejemplo, ¿sí? ¿Alguien hablaba por ahí? No. Ok, por ejemplo, tenemos esta planta acá. Tenemos su fase inicial y su fase final. Entonces, cuando ella está en su fase inicial, ella necesita menos cantidad de agua que cuando estamos en la etapa de desarrollo. Y cuando está en su etapa inicial, normalmente necesita menos. Cuando la planta necesita más es cuando está en su etapa de desarrollo. Pero ¿qué es lo que sucede? Supongamos que estamos en una zona, por ejemplo, Rivas, hay una zona que hay bastante viento, que el viento da fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestra piel, por ejemplo, cuando está el viento? Se seca, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede con la planta. Entonces, supongamos que la planta necesita 7 litros de agua, por decir así, al día. Pero si el viento nos quitó 1 litro, ya tenemos 6 litros. Si el viento nos quitó, si el sol por insolación nos quitó otro litro, tenemos 5 litros. Ahora, dependiendo del tipo de suelo, supongamos que tenemos un suelo arenoso, perdemos 1 litro por infiltración, ya tenemos 4 litros. Entonces, ahí es cuando decimos que la planta tiene deficiencia de agua, porque nosotros decimos, regamos, pero ¿por qué no me produce bien? Claro, porque tenemos pérdidas por estos factores climáticos que tenemos acá. Por ejemplo, ¿de dónde podemos nosotros obtener? Porque podríamos decir, ¿cómo vamos a saber, por ejemplo, en León, en el Viejo, cuánto viento hay, cuánta insolación hay, qué suelo tengo? Entonces, muchas veces los datos se obtienen de INETER. INETER proporciona esa información de los datos climáticos de la zona. Entonces, los muchachos cuando hacen sus cálculos piden a INETER, por ejemplo, del Viejo, los datos climáticos. Si estamos en el Viejo, ellos van a INETER y le piden cuáles son los datos climáticos de la zona e INETER se lo entrega. Ok, ¿cuáles son los programas que nosotros utilizamos? Porque estamos hablando ya de la tecnología que utilizamos para el riego. Entonces, los programas utilizados acá son CROCWAT y CleanWatt. Ok. Entonces, para avanzar acá, estábamos hablando, ya vamos a ver más adelante lo que es el programa CROCWAT y CleanWatt para que ustedes miren cómo es que lo utilizamos. Pero acá ustedes pueden ver esto que dice KC. Ese KC es un factor, yo creo que cada uno de ustedes, o no sé si lo conocen, han trabajado con la FAO. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad. Entonces la FAO por cada cultivo da un factor que es el KC. Que por ejemplo, ¿qué significa ese KC? Ese KC significa en las etapas de desarrollo del cultivo. Por ejemplo, es como cuando la planta es un niño, tiene un KC, por decirlo de alguna manera, de 0.65. Cuando ya está en desarrollo como adolescente, tiene un KC de 1, va a depender de la planta. Y cuando ya está en etapa adulta, por ejemplo, tenemos un KC de 1.05 o a veces se baja y volvemos a caer a 0.80. Entonces, ese KC que me determina en qué etapa voy a necesitar más agua. Entonces, si nosotros tenemos de los 3 valores que les di, que es el 1, en esa etapa es cuando vamos a necesitar más agua. Entonces la FAO a través de estudios por todos los cultivos nos da este valor. Entonces el KC, ¿qué es? La evapotranspiración es esta evapotranspiración que es del clima por el KC de la planta. Entonces de esta manera se determina cuánta agua necesita cada planta. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, esto es demasiado complicado, no me voy a ir a hacer todos estos programas, esto lo hacen los muchachos que están estudiando, pero muchas veces estos valores ya los manejamos porque lo hemos hecho constantemente, lo hemos hecho en varias zonas. Por ejemplo, yo he trabajado con la mayoría de la zona del Pacífico y he trabajado en la zona de Matagalpa. Entonces, por ejemplo, fácilmente, por ejemplo, el plátano, yo les podría decir que el cultivo del plátano se trabaja en milímetros, 10 milímetros de agua por día, o podríamos decir 10 litros de agua por día. Entonces, ahora podríamos decir el limón, según la etapa de desarrollo del cultivo, el limón puede estar entre 24 litros, puede estar en 60 litros, 80 litros, según la edad del cultivo. Entonces, normalmente,
Cuando estamos con productores, nosotros le preguntamos qué edad tiene el cultivo, cuál es la zona que se encuentra, para que nosotros poder darle un estimado de cuánta agua necesita la planta. Ok. Otro factor importante, eficiencia del riego. Bueno, todos los que tienen riego lo instalaron de alguna manera, pero es importante ver qué tan eficiente es el riego que instalamos, porque acá sucede lo mismo que les explicaba anteriormente. Por ejemplo, nosotros decimos que con el riego estamos aplicando en gotero de botón, por ejemplo. No sé si alguno de ustedes lo conoce, gotero de botón o goteo de cinta. ¿Quién conoce este sistema de riego? Acá tenemos uno, acá tenemos lo que tienen riego, me imagino que tienen de ese tipo. Por ejemplo, el goteo de cinta. El goteo de cinta dice que me da 1.30 litros por hora. Dice la ficha técnica, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, por ejemplo, yo voy a aplicar 1.30 litros por hora en 2 horas. Pero si nosotros tenemos un sistema de riego ineficiente, no estamos aplicando 1 litro, estamos aplicando 1 litro 38, perdón, estamos aplicando 1 litro. Entonces, al estar aplicando 1 litro, ocurre lo mismo, tenemos deficiencia de agua en la planta. Entonces, tal vez en vez de regar 2 horas, deberíamos haber regado 2 horas y media para cubrir esa necesidad hídrica. Entonces, ¿de qué va a depender eso? De qué tan eficiente tengamos nuestro riego. Por ejemplo, uno de los más eficientes es el riego por goteo. Riego por goteo tenemos riego por goteo de botón o riego por goteo con cinta. Y tenemos el otro que es el riego por aspersión, que me imagino que tal vez ya lo han visto, que tenemos aspersores de gran alcance, que son cañones, y tenemos aspersores pequeños, que son los microaspersores. Entonces, podemos ver que estos aspersores tienen un poco menos de eficiencia en comparación al goteo. Bueno, ¿tienen dudas hasta el momento? Sí. Sí, hay algunas, según la variedad, que ocupan hasta 86 litros de agua. Pero, por ejemplo, ¿por qué miramos qué da el cultivo? Por ejemplo, muchas veces decimos, si esta planta necesita 86 litros, pero yo le estoy dando 40, quiere decir que me está dando producción de todas maneras, ¿no? Entonces, simplemente recuerden que la planta muchas veces se adapta. Es peor no darle, como dice, no darle nada a por lo menos aplicarle 40 litros. Y otro factor importante a veces es el suelo. De esos 40 litros probablemente retenga la mayoría. Sí, tiene el agua cerca. Entonces, el nivel del agua también se mantiene. Entonces, eso es un factor importante. Pero si usted tuviera un suelo arenoso, por ejemplo, ahí sí se sintiera usted un déficit. ¿Por qué? Porque de esos 40 litros que usted aplica, probablemente pueda perder 20 por el suelo. Entonces, ahí la planta sí estuviera sufriendo un estrés hídrico. Es muy importante que ustedes vean qué tipo de suelo tienen. Por ejemplo, nosotros lo hacemos por medio de laboratorio, hacemos muestras, etcétera, pero ustedes lo pueden ver y muchas veces son más expertos que nosotros cuando ustedes dicen el suelo rojo, por ejemplo. Sabemos que es suelo, un ejemplo, arcilloso o barroso. Suelo suelto, tenemos arena. Hay suelos que son, que se rajan. Entonces, ver qué suelo tenemos, qué tanto retienen la cantidad de agua. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo utilizamos el Crockbat y el CleanWatt para que vean de qué manera nosotros ya determinamos cuánta agua necesita la planta. No sé si tienen una duda hasta el momento. ¿No? Ok. Voy a proceder. Esta imagen que miran acá es la pantalla del Crockbat. Este Crockbat es un programa que fue desarrollado por la FAO. Siempre que ustedes necesiten información sobre la planta,
les recomiendo que busquen en la FAO, ellos son los que dan las informaciones más exactas de cuánta agua necesita la planta. Si por ejemplo tienen un cultivo que el viento lo daña mucho, que es lo recomendado, entonces ahí ustedes pueden buscar información. Por ejemplo, este programa me pide datos sobre el clima, me pide datos sobre la precipitación, que es la lluvia de la zona, qué cultivos tenemos establecidos y el suelo, entre otros factores que son datos muy importantes. Entonces, por ejemplo, acá, si yo le doy a la pantalla, tenemos esta tabla que tenemos acá y si se fijan tenemos todos los meses del año y esta tabla prácticamente me está preguntando cuánta es la temperatura en cada mes, cuánto es la temperatura mínima, máxima, la humedad, el viento, la insolación, la radiación y la ETO, ella me la daría ya por defecto, un cálculo que hace el programa, que es lo que estábamos hablando al inicio, la evapotranspiración, que son las necesidades de agua que necesita la planta. Entonces, este programa lo que hace es calcular cuánta agua necesita la planta según la zona. Entonces, por ejemplo, si estamos en Managua, nos va a decir cuánta agua necesitamos. Ahorita voy a abrir el programa CleanWap, que lo tengo por acá. ¿Dónde está? Vamos a esperar que cargue. No me conecta. Por ejemplo, quiero compartir la pantalla. Deje de compartir. Ahora lo voy a compartir. Bueno, entonces continuando, este programa es el CleanWap y este programa lo utilizan prácticamente todos los países, si se fijan acá. Entonces nosotros vamos a buscar lo que es Nicaragua. Entonces acá le damos Nicaragua y le damos Display. Entonces, si se fijan, solamente aparece una, que es la estación del aeropuerto. Entonces, en el aeropuerto, ¿qué quiere decir? Que hace registros de... No aparece, ¿verdad? Espérenme que no me lo comparte el Zoom. Entonces... Correcto, entonces todo eso lo toma en cuenta lo que es el programa, porque es correcto. Hay menor evaporación cuando la planta es frondosa, por ejemplo. Y, por ejemplo, cuando tiene la chiltoma pequeña, hay mayor evaporación, ¿verdad? Porque hay menos cobertura del suelo. Entonces, por eso es que, si se fijan, el programa le toma en cuenta todos los meses también. Porque también la evaporación no es igual en todos los meses. No estamos hablando lo mismo en abril, por ejemplo, que en los meses de lluvia, septiembre. En septiembre hay mayor precipitación, por ejemplo, y en abril no hay lluvia. Entonces, por eso es que se toma en cuenta todos los meses del año. Y también es importante ver en qué época vamos a sembrar también, porque por ejemplo, si sembramos hoy chiltoma, ¿cuántos meses tarda más o menos? 125 días, 120 días. Entonces no vale la pena tomar en cuenta todo el año, ¿verdad? O sino que a partir de cuando nosotros sembramos y también qué
cultivo. Entonces, por ejemplo, si tenemos el limón, ahí sí es necesario tomar en cuenta todo el año, porque es un cultivo que es perenne, que está todo el año. Entonces, esta es lo que me presenta el programa que tenemos acá, y esto que miran es una estación que está en el aeropuerto. Entonces, este dato que miran acá lo que me da es información del clima de la zona. ¿Qué quiere decir? Que eso que está ahí me va a dar datos de la temperatura, velocidad del viento, radiación solar de la zona, etcétera. Entonces, yo lo voy a guardar y lo voy a abrir de un solo ya en el programa para que nos evitemos eso del cambio de pantalla, para que ahí estemos viéndolo. Entonces, yo le voy a dar doble clic y simplemente le vamos a dar exportar. Y acá se guarda en un lugar de la computadora que tengo acá, que dice Rockbat INTA, ya lo tengo registrado acá. Aquí CleanWeb y le doy exportar. Le doy a aceptar. Ok. Entonces me voy aquí, ya le voy a abrir el programa. Y volvemos acá. Entonces acá lo que voy a hacer es abrir el archivo que acabo de guardar. Entonces eso lo voy a buscar en el lugar que lo guardé, que dice Crockback Inca. No se mira. Ahí. Entonces la vamos a dar a abrir. Crockback Inta. Y aquí ya está la información que guardé ahorita. Managua, abrir, y pueden ver que la tabla ya me la llenó automáticamente. Si ustedes, por ejemplo, lo hicieran por medio de Ineter, tienen que meter esos datos manualmente. Si no, si hubiera la información de la zona, se hace por medio del programa que acabo de ver. Entonces, podemos ver acá donde yo tengo el mouse, que dice aquí, esto. Entonces, si se fijan, ya tengo la evapotranspiración de la zona. Algo importante acá, este valor que miran acá es en milímetros por día. Entonces, ¿cuántos milímetros de agua va a necesitar la planta en el día? ¿Cuánto? Entonces, esta evapotranspiración, ¿cuál es la que miran ustedes que es más alta? ¿Qué valor miran o en qué mes miran ustedes que está más alto el valor? Si se fijan aquí, 7.11. 7.11 y pueden ver que estamos en el mes de abril. ¿Por qué creen ustedes que ese es el valor más alto en el mes de abril? Es más caliente, hay más sol, no hay lluvia. Entonces, si se fijan, el programa me da los datos, por eso en base al clima. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos regando en enero, por decirlo así, vamos a necesitar menos agua que en abril. Ok, pero si se fijan, aquí solo tenemos datos del clima. ¿Qué dato hace falta? De la planta. Ok, ya sabemos que tenemos el clima, pero ahora ¿qué planta vamos a cosechar? ¿Qué tenemos? Limón, ¿qué tenemos? Chiltoma. Entonces, para eso, lo voy a guardar esto. Aquí mismo. Y vamos a abrir datos de precipitación. Datos de precipitación es si hay lluvia. Me está preguntando el programa, ¿está lloviendo en la zona? Entonces nosotros igual nos vamos a abrir los datos que ya guardamos, que tenemos, que descargamos del programa CleanWeb y lo volvemos a abrir. Le damos clic. Si se fijan, ya tengo los datos de lluvia. Entonces, por ejemplo, si se fijan también, podemos ver acá en qué meses llovió más. Aquí tenemos, y si se fijan, tenemos que llovió más en septiembre. Entonces, aquí son los datos que me dice que, por ejemplo, en abril tenemos ¿cuánto? Unos 6 milímetros de agua donde no hubo lluvia. Y por eso es que es necesario también aplicar mayores cantidades de agua. Ok, ahora vamos a llegar a lo que es el cultivo. Lo vamos a guardar para que me quede la información. Ok, entonces vamos al cultivo. Pueden ver acá que la información del cultivo
¿Qué tenemos acá? El KC. ¿Qué era el KC? Un coeficiente. ¿Y ese coeficiente qué me determinaba? Que iba a variar según el cultivo, recuerdan, que es, ok, ya tenemos en la zona cuánta agua necesitamos, pero ahora el cultivo en sí cuánta agua necesita, porque los cultivos necesitan diferentes cantidades de agua. Entonces, si se fijan, tenemos tres, 1, 2, 3, que es lo que les decía, la etapa inicial, después tenemos la etapa de desarrollo y después tenemos la etapa final, que es cuando vuelve a caer. Entonces, cuando tenemos la etapa más alta, está en la etapa de desarrollo. Entonces, ¿cómo obtener esos valores? Igualmente la FAO, acá le damos en abrir y ya me tiene información sobre cada cultivo. Entonces, aquí, como miramos en la pantalla, me tiene entro aquí a la carpeta que dice FAO y me dice qué cultivo quiero utilizar. Si se fijan en el alfalfa, ya conocemos varios lo que es el pasto, ¿verdad? Maralfalfa. Entonces, ahí la opción que me está dando, por ejemplo, banana, que dice ahí, sería, por ejemplo, el plátano que tenemos acá, pero nosotros tenemos cítricos, si se fijan, que es el limón, por ejemplo, entra ahí. Y, por ejemplo, vamos a probar podemos probar con el cítrico o con la chiltoma, no sé ustedes. Ok, pues hagámoslo con el cítrico. Aquí tenemos, le damos clic y le damos abrir. Ok, entonces pueden ver acá, etapa inicial, el factor es 0.7. Tenemos en la etapa de desarrollo 0.65 y tenemos etapa final 0.70, ¿verdad? Entonces tenemos también, si se fijan, cuánto tiempo dura los días en la etapa inicial. La etapa inicial dice que tenemos 60 días y tenemos hasta el total de, ya con el fin de temporada, 95 días, sumamos todo y tenemos 365 días. ¿Qué quiere decir? Que el programa me está tomando todo el año. Entonces, si por ejemplo, si tuviéramos chiltoma, me estuviera poniendo, por ejemplo, 125 días. Pero aquí el programa está considerando todo el año. Y si se fijan, profundidad radicular, normalmente 1.40 y se mantiene hasta la última, cuando ya está adulto la planta. Ahora, aquí son porcentajes que nosotros permitimos que la planta se agote. Ok, hasta el momento estamos, ¿sí? Sí. Siempre que está ella cosechando, por eso es que toman en cuenta todos los días que ella va a estar en producción. Un ejemplo aquí, vamos a cambiar a la chiltoma, por ejemplo. Considerando que es hasta donde ella va a... Vamos a ver. Aquí tenemos, es esta que está acá, nada más que está en inglés. ¿Pueden ver ahí el cambio de datos? ¿Se logra ver en la pantalla? Entonces, si se fijan la chiltoma, tenemos en la etapa inicial, tenemos 0.60 en la etapa inicial. Si se fijan en la etapa de desarrollo, ocupa 1.05. Quiere decir que las necesidades de agua aumentan bastante en su etapa de desarrollo. Y en la etapa ya de cosecha tenemos 0.90. Y como les decía yo aquí, en la etapa inicial me toma en cuenta 30 días y la etapa total son 125 días. Si usted va a continuar regando, le aplica lo mismo, la misma cantidad de agua que los últimos días, porque está en la etapa final. Es decir, que no le va a aplicar la cantidad de agua que en etapa de desarrollo. No porque ya ella ya no necesita esa cantidad de agua que está acá. Y tenemos acá los cassettes, no sé, entonces si trabajamos con la chiltoma o con el cítrico, si lo cambiamos. Ahí. Igual, por eso lo elegimos, porque más o menos anda en el mismo rango. Realmente cuando hacemos cálculo lo trabajamos en el mismo rango que el tomate, los valores son iguales. Por ejemplo, el cítrico anda igual que la naranja, anda más o menos igual que el aguacate, a veces necesita más agua el aguacate dependiendo la variedad que tenemos allí. Bueno, entonces vamos a trabajar con el cultivo de chiltoma, hortaliza, que tenemos ese, el caso es hortaliza. Ok, entonces, ahora si se fijan, ya vimos lo que es clima, ya vimos la lluvia, precipitaciones, ahora ya vimos el cultivo, nos quedamos con el chiltoma y ahora nos toca ver
el suelo. En el suelo, igualmente, la FAO ya tiene información sobre cuánta agua retiene cada suelo, ¿verdad? Como les decía al inicio, si tenemos suelo arcilloso, ya sabemos que retiene más agua que el suelo arenoso. El suelo arenoso se drena mucho más rápido. ¿Cuál es el problema del suelo arcilloso? Que el suelo arcilloso retiene bastante agua, pero no la suelta. Cuesta que se desarrolle la raíz. Entonces, es eso uno de los problemas. En la arena, el problema que se drena demasiado rápido el agua, entonces cuesta que la planta absorba el agua. Entonces, es importante que nosotros, que tengamos nuestro cultivo, conozcamos nuestro suelo. Igualmente, vamos a abrir y aquí siempre en la FAO me da 3 tipos de suelo. Me dice que si tengo el suelo pesado, liviano o suelo medio, que es término medio, que ya sabemos que no es ni muy arenoso, es franco arenoso, franco arcilloso, tenemos que son los suelos ideales para cultivar, ¿verdad? Entonces podemos utilizar lo que es el suelo medio que tenemos acá y le damos a abrir. Entonces, en este dato ya me da cuántos milímetros de agua me va a retener por cada metro el suelo, cuánta precipitación, cuánta infiltración va a permitir, 40 milímetros según el suelo, la profundidad radicular que tenemos que permite. Ya sabemos que, por ejemplo, si tenemos un suelo arcilloso, permite menor profundidad que un suelo franco, por ejemplo, ¿verdad? Porque es un suelo duro, la arcilla. Ustedes no sé si han tenido la oportunidad en sus zonas, que si tienen una zona que es como barrosa, lo mismo arcilloso, pueden ver que la planta no crece, pueden ver que es como más chaparra. Entonces, eso sucede, ¿por qué? Porque el suelo no deja que la raíz se desarrolle. Entonces, la planta llega hasta donde puede, hasta donde lo deja el suelo. Entonces, por eso es que aquí nos dan los datos de la profundidad radicular. Entonces, ¿para qué hacemos todo este dato? Si se fijaron, ahorita tenemos cuatro informaciones, pero todo eso es para calcular el requerimiento de agua, que es ese último que tenemos acá, requerimiento de agua. ¿Sí? Entonces vamos a darle clic allí y nos aparece esta tabla que tenemos acá. Entonces, en esta tabla que tenemos acá, igualmente pueden ver que tenemos, si se fijan, ¿por qué no me aparece todo el año? Porque tenemos el cultivo de chiltoma. Como no le cambiamos la fecha, el programa simula que iniciamos ahorita en febrero. Y entonces, según el programa, nosotros vamos a terminar de cosechar en junio. Entonces, si se fijan, aquí tenemos el requerimiento de riego, ETC, por cada 10 días y aquí lo tenemos por día. Ok, recuerden que al inicio de la presentación yo les dije, evapotranspiración es KC por ET0. Entonces aquí el programa ya multiplicó el KC, que es el que calculamos al inicio, por los datos del clima. Entonces aquí ya me da de un solo esos valores, sin necesidad de hacer la multiplicación. Ahora, si se fijan, vámonos al mes de abril, que es el mes de lo más alto, si se fijan. Dice que en abril si tenemos 7.25 milímetros. Y en la segunda, digamos que del 10 al 20 vamos a tener 7.53 milímetros por día. Entonces, si decimos cada 10 días, porque dice aquí decena, vamos a tener 75 milímetros en 10 días. Si se confunden cuando les diga milímetros, lo pueden ver por litro. Ya, es litro por metro. Por eso es que nosotros lo hablamos en milímetros, pero lo pueden transferir directamente. Si yo les digo 5 milímetros, 5 litros la planta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en abril va a ser la etapa que la planta va a necesitar mayor cantidad de agua. 7 milímetros y medio o 7 litros y medio, que es cuando ella va a necesitar más. Y si nos vamos a junio, si se fijan, se baja hasta 3.78, que es lo que decía, si usted sigue cosechando, usted va a aplicar 3.78. No va a seguir aplicándole mucha agua porque va a ser de más. No, la planta no lo requiere. El litro es por metro cuadrado. Es por metro cuadrado. Por eso es que nosotros lo trabajamos por litro, porque después de milímetros, porque después lo pasamos a hectáreas, ya sabemos cuánta agua necesitamos en una manzana. Entonces, ese litro es por metro cuadrado. Ok.
Y por último, podemos tener acá, en el mismo programa, lo que se llama programación de riego. Bueno, ustedes saben que, por ejemplo, si tenemos riego por goteo, regamos diario, por decirlo así. Pero también ustedes perfectamente podrían regar cada 2 días, cada 3 días. ¿De qué va a depender eso? ¿De qué va a depender? De que si la planta, yo les dije, o ustedes calcularon que hoy va a necesitar 7 litros de agua, entonces saben que diariamente tienen que estar aplicando 7 litros de agua. Pero si ustedes dicen, yo voy a regar cada 2 días, yo hoy tengo que aplicar 14 litros de agua porque mañana no voy a regar. Tengo que compensarlo el día de hoy, lo del día de mañana y hasta pasado mañana yo vuelvo a regar 14 litros de agua. Por lo menos lo que sería en el mes de abril. Ya cuando caemos en mayo, disminuimos la cantidad de agua a aplicar. Entonces, este programa lo que hace también es eso, me dice cuántos milímetros de agua voy a aplicar dependiendo de cuántos días yo quiero regar el cultivo. Me hace una programación de riego completa y me da el caudal, si se fijan acá, cuántos litros por segundo por hectárea voy a necesitar. Bueno, por acá llegamos con el programa. No sé si tienen alguna duda y ya vamos a entrar a lo que es riego. Esto es una introducción para que vean cómo nosotros decimos esta planta necesita tanta cantidad de agua. ¿De dónde lo sacamos? Sí, también aquí tengo la presentación. Le podemos regalar la presentación también para que ustedes puedan leerla y también si nos regalan el link, les regalamos ustedes puedan descargar el programa porque el programa es gratuito también. Pueden andarlo en el teléfono, todos que tengan internet, pueden tenerlo de esa manera. Si gustan, compartimos la pantalla otra vez. Voy a abrir la presentación aquí para que lo veamos. No sé si tienen alguna duda o continuamos. ¿Sí? ¿Sí? Correcto. Es correcto. Entonces, estaría, digamos, mal aplicado si usted tiene suelo arenoso. Por eso es importante conocer el tipo de suelo, ¿sí? Se puede infiltrar. Por eso nosotros, por ejemplo, aquí le voy a poner un ejemplo. Quiero ver. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo, por ejemplo, cuando doy asesoría, siempre les recomiendo que en goteo sea diario. No importa si tienen arenoso o tengan suelos francos, por ejemplo. ¿Por qué? Y cuando es arenoso, pues tiene que aplicarse un poco más de agua. ¿Por qué les recomiendo esto? Porque muchas veces ustedes como productores no tienen la oportunidad de hacer un estudio de suelo y decir, este suelo me va a retener tantos litros hoy. Entonces, con ustedes regar diario, ustedes aseguran que la planta tenga el agua todos los días. Todos los días, porque por ejemplo, si ustedes tienen un suelo arenoso y ustedes aplican los 14 litros que les dije, probablemente en el transcurso del día perdieron 7. Mientras que ustedes en la primera capa del suelo, porque la dividimos en 3 capas, en la primera capa se mantiene los 7 litros y la planta lo consume en ese día. Ya, entonces, si ustedes, por ejemplo, cuando ustedes van a regar, ustedes primero que hacen es llenar el suelo de agua, saturarlo de agua. Es como cuando llueve y se llena de lodo y es cuando decimos ya saturamos el suelo, ¿no? Entonces, cuando es el riego es igual. Primero se satura el suelo de agua, está llenito, es como una esponja, está llenita de agua, ok, entonces la planta tiene todita el agua. Entonces, de esa, digamos que fueran 10 litros, o pongámosle 20 litros, de esos 20 litros la planta va a consumir ¿cuánto? 7 litros. Entonces, los otros 13 litros quedan de reserva. Quedan de reserva por si se pierde por infiltración, porque yo mañana de todas formas voy a regar otros 7 milímetros y vuelvo a llenar el vaso. No sé si me explico ahí. Entonces nosotros estamos asegurando siempre que la planta no sufra estrés hídrico. Entonces, ¿cuándo puede sufrir estrés hídrico? Por ejemplo, en casos arenosos. Entonces, no es lo mismo que ustedes hagan un estudio de suelo, nosotros hacemos una programación de riego
Y en la programación de riego nosotros le decimos, este suelo, por ejemplo en el arenoso, se tiene que regar cada 3 días porque si no ya se le seca. Si es suelo arcilloso, te aguanta hasta 7 días, por ejemplo, que usted lo mantenga así, lleno. Entonces, la recomendación para usted es que siempre rieguen diario lo que es goteo. Ahora, cuando es riego por aspersión, por cañones, no sé si algunos de ustedes lo tienen, el riego por aspersión, la cantidad de agua a aplicar es más del triple que en goteo. Ya, entonces, en riego por aspersión, sí, porque si en goteo estamos aplicando 7 litros, en aspersión estamos aplicando 50. Entonces, en el almacenamiento del suelo estamos aplicando más agua, entonces no da chance para más días. Pero en goteo, que es poquita agua, no nos da chance para tantos días. Por eso es que la recomendación es que, por ejemplo, ustedes pueden ver que algunas personas dicen yo riego cada 3 días, me ha funcionado. Sí, le funciona porque tiene un suelo franco, por ejemplo. Pero si tiene un suelo suelto, no le va a funcionar. La planta se le muere. Entonces, sí. Usando la geomembrana. Bueno, es que la geomembrana es para reservorio. Al plástico mulch. Sí, la geomembrana es una protección para hoyos, digamos, para llenar de agua. Entonces, es un reservorio, correcto. Y el plástico mulch, no sé si ustedes lo utilizan, es la cama que se utiliza para proteger todo el surco. Un lado es plata y el otro lado es negro. Entonces, claro, el plástico mulch da una ventaja que ayuda contra la maleza, es competencia de la planta. Ayuda con que se pierda menos humedad. Es decir, que la evaporación es menor. Entonces, mientras menor evaporación, queda mayor humedad a la planta. Y también ayuda contra plagas. Entonces, por eso es que se coloca. Es un gasto, es una inversión, lo podemos ver, porque tenemos una mejor producción en lo que es el cultivo de chiltoma, tomate, el melón, por ejemplo, la sandía, que es donde se utiliza el plástico mulch. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Sí, ese que tiene él en la imagen es el plástico mulch. Sí, ese por ejemplo, usted normalmente viene en 1 metro de ancho por 1000 metros de largo. Sí, y ese plástico usted lo van a colocar por cada surco que tengan. Y simplemente le hacen un hoyito o a veces ya vienen con los huequitos donde va a salir la planta. Sí, hay de los toques que ya lo traen y o si no lo colocan ustedes, lo hacen el hueco. Sí. ¿Alguna otra consulta? Hasta el momento no. Ok, vamos a continuar entonces. Bueno, entonces continuando, ya tenemos lo que es la eficiencia de riego, ya calculamos las necesidades de agua del cultivo. Entonces, a partir de esos datos es cuando nosotros partimos para hacer un diseño agronómico, diseño geométrico, diseño hidráulico y costo y presupuesto. Esos son los factores que comprenden un sistema de riego. Hacemos un diseño agronómico, hacemos un diseño geométrico, que es cómo va a estar el riego en el área, en la parcela. Tenemos diseño hidráulico, cuánta tubería vamos a ocupar y cuánto nos va a costar todo este sistema de riego. Está acá. Por ejemplo, acá en la pantalla vamos a hablar sobre los sistemas de riego automatizados. ¿Cuándo nosotros podemos utilizar sistemas de riego automatizados? Puede ser en riego por aspersión. No sé si alguno de ustedes han utilizado estos aspersores. Tenemos cinta de goteo. Tenemos gotero de botón, si se fijan, que es este que está acá. Y tenemos
microaspersión. Entonces, ¿cuál es el factor para que nosotros podamos utilizar sistemas de riego automatizados? Es que deben ser sistemas de riego fijos, que no sean móviles. Entonces, esa es una condición que deben de cumplir. Entonces, si se fijan, no les puse riego por cañones acá. ¿Por qué? Porque el cañón normalmente estamos moviéndolo del lugar. Lo estamos moviendo de la finca, estamos moviendo la manguera, estamos moviendo la tubería. Mientras que estos aspersores, por ejemplo, va la tubería fija y enterrada, la cinta, la tubería principal va enterrada, acá en los goteros de botón, la tubería principal va enterrada, y acá también tenemos sistema fijo y que va enterrada. Entonces, el primer factor que ustedes tienen que considerar para utilizar un sistema automatizado es que sea un sistema de riego fijo. Primero que nada, ¿en qué otro lo podemos utilizar? En invernaderos. En invernaderos se utiliza bastante lo que es el sistema de riego automatizado. No sé si alguno de ustedes tiene algún invernadero o ha trabajado con ellos. No, ninguno. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar, pero en caso de que ustedes trabajen en un futuro con invernaderos, van a poder trabajar. Ok. Como les decía, la automatización se utiliza en sistemas de riego fijo, los cuales se diseñan con división de válvulas que cuentan con caballetes de riego, como las que veremos a continuación. ¿Quién de ustedes sabe qué es un caballete de riego? ¿Alguno tiene una idea? No. Ok. Cuando nosotros hablamos de sistemas de riego fijo, se entiende que ellos tienen caballetes de riego. Todo sistema de riego fijo tiene caballetes de riego, se los voy a enseñar, tal vez ya lo han visto y lo conocen con otro nombre. Esto ya los habían visto en campo. Ok, entonces esto es lo que nosotros le llamamos caballete de riego, que lo que hace es sectorizar la parcela. Si nosotros tenemos una parcela, por ejemplo, de una manzana y nosotros queremos regar primero media manzana y después otra media manzana, la dividimos en dos por medio de estos caballetes de riego. Entonces, si nosotros venimos y abrimos la llave, esta llave que está acá, comienza a salir agua por la cinta de goteo en el sector que nosotros estemos trabajando, ¿verdad? Entonces, pero para que eso pase, ¿qué tenemos que ir a hacer? Tenemos que ir a abrir la llave de la parcela. Y si tenemos un área grande, puede ser que esté hasta el kilómetro, tenemos que caminar hasta el kilómetro para nosotros poder hacer ese riego. O si queremos trabajar en la noche, tenemos que estar pendiente nosotros o tener un trabajador en la noche, que muchas veces es difícil. Entonces aquí es cuando entra el sistema de riego automatizado. ¿Cuándo es que lo debemos utilizar? ¿Sí? Esa si se fija va superficial. La puede utilizar superficial o la puede utilizar si desea a 12 pulgadas o más. ¿Por qué? Va a depender de si usted mete implementos al suelo. Porque cuando usted va a utilizar cinta enterrada, no es que la va a sacar cada 3 meses, es que va a estar ahí por lo menos unos 2 años. Entonces, usted va a hacer movimiento de tierra. Entonces, si usted, por ejemplo, el movimiento de tierra lo hace a los 30 centímetros, lo que hace es que se la pasa llevando y la rompe. No, 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 no. Puede durar hasta 5 años según enterrada, ¿verdad? Según la calidad. Si va superficial, máximo 2 años. Entonces, todo depende de la calidad de la cinta. Sí. Pero normalmente, por ejemplo, la caña es que utilizan cinta enterrada porque lleva un costo grande. Pues tiene que hacer el zanjeo por cada línea de cinta y también el control es más difícil porque no es visual. Entonces no sabe si se le tapó un gotero, no sabe si se rompió por X o Y razón. Entonces no es como cuando está superficial, usted la puede ir a inspeccionar. Entonces el costo de la cinta pues es mucho mayor. Es más eficiente el subterráneo, pero es más caro. Ya, es más caro. Entonces tendríamos que ver nuestra bolsa, más bien. Que si nosotros tenemos la capacidad de hacer el zanjeo, de estar manteniendo, de revisar, desenterrar y todo, tenemos la mano de obra, lo podemos hacer. Si no, lo recomendado es superficial. El diámetro sí, pero el espesor no.
No sé si ustedes han escuchado cuando dice, muchas veces dicen 8.000 o 6.000. Entonces creen que 6.000 y 8.000 es el largo del rollo. No, 8.000 y 6.000 es el grosor de la cinta. ¿Qué tan gruesa es? Entonces, si nosotros decimos 6.000, es más delgadita que 8.000. 8.000 es milésimas. Y si nosotros decimos 12.000, 12.000 es más gruesa que 10.000, por ejemplo. Entonces, enterrada nosotros utilizamos de 12.000 a 15.000 milésimas, enterrada, porque como va a estar varios años enterrada, entonces tiene que ser buena calidad. Y la que va superficial se utiliza normalmente, recomendamos 8.000 porque las 6.000 se termina muy rápido, se raja a veces, porque por la calidad, pues. Así es. La plata, la cinta, correcto. Sí, se puede perfectamente subterráneo, pero sí hay con el tiempo ese aplaste, porque tiene razón él, porque hay compactación donde hay maquinaria, entonces ocurre ese problema. Pero por eso es que debe haber movimiento de tierra. Ya, es por eso es que parte del manejo, por eso es que es más cara subterránea, porque hay que estarlo haciendo manejo. No sé si tienen otra duda con respecto a la cinta, con respecto al riego, o continuamos. Ok. Bueno, entonces acá tenemos los caballetes y ahí en el ejemplo está la cinta de goteo, ¿verdad? Pero podría ser un microaspersor, podría ser un aspersor, por ejemplo. Ahí puse el ejemplo de la cinta. Y si se fijan, lo que tenemos acá es lo mismo, pero ¿qué es lo que cambia? La válvula. Esa que está en color negro acá. Esta que está en color negro es una válvula, nada más que no es una válvula PVC. Entonces, estas válvulas, no sé si ustedes las han visto alguna vez en campo, se llaman válvulas hidráulicas. Acá yo traje una para que ustedes la puedan ver. Entonces, estas válvulas, que se llaman válvulas hidráulicas, pueden utilizarse de manera manual o de manera automática. Y es cuando hablamos de los sistemas de riego automatizado. Cuando decimos automática, se fijan acá, esta que tengo a este lado, no tiene este tubo que está acá. No sé si se logra ver. Este tubo que está allá es otro. Pero esta que está acá no tiene esta salida. Cuando ustedes miran un sistema así, ¿qué quiere decir? Que esta válvula se abre de forma manual, aunque sea hidráulica, y esta que es hidráulica se abre por medio de comandos hidráulicos. Entonces, ¿en qué consiste el comando hidráulico? Esto que miran acá es el panel de control de comandos hidráulicos. Si se fijan, este panel está pegado al equipo de bombeo. Entonces, muchas veces en áreas grandes, la válvula o el caballete está hasta los 2 kilómetros. Entonces, estar en ese movimiento es bastante tedioso. Entonces, ¿qué es lo que hace el encargado del riego? Abre esta llave, supongamos, y que corresponde a este caballete. Entonces, al abrir esta llave, el agua corre por acá, va para allá, va enterrada y llega hasta acá, sube y ella abre automáticamente lo que es la válvula, sin necesidad de ir hasta la válvula. Entonces, en este caso, el productor o el encargado del riego tiene que ir a abrirlo acá, de forma manual. ¿Por qué nosotros tenemos, aunque sea manual o automática, válvulas hidráulicas? Porque las válvulas ayudan a regular la presión. ¿Recuerdan que les hablaba de la eficiencia de riego? Supongamos que yo tengo una válvula aquí cerca de la bomba y tengo otra válvula a los 2 kilómetros. ¿Quién creen ustedes que va a tener mayor eficiencia de riego? La que está cerca, porque tiene mayor presión. Entonces la del final va a tener menor eficiencia porque en vez de llegarle 1.38 litros, como decíamos, le va a llegar 1 litro. ¿Y cuándo lo vamos a ver? Que el cultivo de aquí está alto y el de fondo está chaparro. ¿Cómo? Disculpa. La cantidad de agua que hay. Son 2 puntos de riego. El que está más seco podría ser más seco y el que está más largo podría ser más abundante de agua. Entonces, el que tiene más cantidad de agua, la fuerza de agua en que esté largo, el sistema de partido. Sí, sí. Siempre va una fuerza de agua porque hay cantidad de agua. Si hay suficiente agua, no hay problema. Es que, por ejemplo, de esto se encarga el diseño, por ejemplo. A la salida de la bomba hay mayor fuerza
porque es donde está la impulsión, no hay recorrido de agua, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, supongamos que esta está cerca y esta está lejos. Esta que está cerca, como está cerca, recibe la mayor presión de agua. Supongamos que recibe 50 psi. Entonces, al recibir 50 psi, en vez de recibir 1.38, recibe 1.50 litros, porque estamos aumentando la presión. Más bien está recibiendo exceso de agua. Y esta de aquí al final, si calculamos bien, esta debe recibir 1.38 litros por hora. ¿Por qué? Porque calculamos ese recorrido. Estamos garantizando que la última le llegue la cantidad de agua necesaria. Ah, pero ¿qué hacemos con esta de que me está tirando demasiada agua? Entonces, esta válvula, esto que miran acá, se llama piloto. Entonces, ese piloto se regula para que la presión que le llegue a esta, le llegue a esta misma. Entonces, si garantizamos esa presión, estamos garantizando la misma cantidad de agua dependiendo la zona, sin importar. Como la válvula de alivio, sí, porque lo que hace es que si aquí hay mucha presión, ella tiene una membrana que la baja y baja y el alivio es igual. Cuando hay mucha presión, lo que hace es que saca el agua. Saca el agua. Entonces, por ejemplo, aquí la tengo, se la voy a pasar para que ustedes la vayan viendo también. Esta que está acá, esta es una de 1,5 pulgadas. Esto que tenemos acá es el piloto, que es para regular la presión, que si yo quiero que me llegue solo 30 psi, pues yo manejo este piloto. Y esto que miran acá, por favor. Sí. Ok, entonces esto que miran por acá, esta válvula es eléctrica, es solenoide. Aparte de ser hidráulica, es solenoide. Si se fijan por acá, denle vuelta por favor, tiene unos cables. Entonces, ok, ¿cuál es la diferencia de esta con la que está ahí? Esa, si se fijan, esa que está ahí, que está en, no sé qué es el... correcto. Esta que está acá, simplemente con la presión del agua, ella me abre. Es con agua. Pero esta, no. Esta la diferencia es que como trae cables eléctricos, lo que me sube aquí no es agua, lo que sube es cable. Entonces, ese cable viene desde aquí y va hasta la válvula. Y lo que sube es ese cable y lo conectamos a la válvula. Entonces, ella me manda a encender y apagar igual desde acá. Entonces, tenemos comandos hidráulicos y tenemos válvulas solenoides, que son estas que están acá. Pero las dos regulan la presión del flujo de agua. Las dos son reguladoras. Si gusta, lo va pasando para que la vayan viendo por acá. Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta el momento o continuamos. ¿Alguna duda? No, ok. Vamos a seguir. Correcto. El caballete uno secciona. Si yo quiero regar primero media manzana, después otra media manzana. Digamos que tengo 2 manzanas. ¿En cuántas secciones lo tengo? En 4. Y quiere decir que yo tengo 4 caballetes. Y esos 4 caballetes pueden ser manual, como la primera imagen, o puede ser automatizado, como está acá. De las dos maneras lo pueden hacer. Todo va a depender de la economía, ¿verdad? De la economía que tengamos. Vamos a continuar. Esa que miran ahí, estas son válvulas solenoides. Esas son válvulas eléctricas completamente. Son directamente con cables. Es como esa que está ahí, nada más que más pequeña. Entonces, si se fijan, hay 4 válvulas. ¿Qué quiere decir eso? Hay 4 secciones, correcto. Está dividida en 4 sectores. Entonces, hay 2 maneras. O la dejamos cerca de la bomba o la tiramos hasta el área de riego. Hay 2 maneras de hacerlo. Ahí, si se fijan, están cerca de la bomba que tenemos ahí. Entonces, esa se le llama válvulas solenoides. ¿Por qué? Porque traen un solenoide, que es esa que trae esa válvula, que es el control eléctrico, lo que trae ahí. Y este es el panel de control en las válvulas eléctricas. ¿Vieron en la imagen anterior cuál era el panel de control de los comandos hidráulicos? El panel de los comandos hidráulicos, si se fijan, era esto. Era hidráulico también. Pero cuando ya hablamos con válvulas solenoides, ya no es el controlador. El controlador es este ahora. Ese que está ahí.
Entonces, si se fijan, esto que tenemos acá es donde nosotros conectamos los cables de todita la válvula. Es el control. Aquí ando una muestra también para que lo vayan viendo también. ¿Por qué? El tamaño, aquí tengo uno pequeño, pequeña escala. ¿De qué va a depender? ¿Cómo? Trae cosas eléctricas, correcto, que va conectada a la válvula. Por ejemplo, este controlador que está acá es igual que ese, nada más que el tamaño va a variar según la cantidad de válvulas que voy a tener. Si se fijan, ese es más grande. ¿Por qué? Porque tenía más válvulas. Entonces, este me permite conectar 6 válvulas. Existen para conectar 4, existen para conectar 9, hasta 12 válvulas. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Me permite programar, queda programado para yo poder regar. Si yo quiero regar a las 6 de la noche la válvula 1, a las 7 de la noche la válvula 2, a las 8 de la noche la válvula 3, a las 9 de la noche la válvula 4 y de ahí se apaga y vuelve otra vez al siguiente día hasta las 6 de la noche. Entonces esto es lo que hace programar. Ahí ya no tiene que estar usted llegando a abrir. Usted se puede ir si quiere. Puede estar tranquilo en su celular. Hay unos que traen Bluetooth, hay unos que no, pero usted de su celular también puede cambiar la programación. Trae también lo que se llama sensores, trae para conectar un sensor de lluvia. Es decir, que si usted en su finca pone un sensor de lluvia y que esté conectado con este, él manda a apagar el riego si está lloviendo. Entonces, es lo que permite esto es facilitarnos la vida, pues, que hacerlo todo automatizado. Entonces, se lo voy a pasar para que lo vayan viendo también. Por ejemplo, ese que es pequeño, ese vale $100, ¿verdad? Pero este que está aquí, por ejemplo, ese vale $150, que es más grande. Ese aguanta hasta 12 válvulas, 12 estaciones. Pero entonces, que, por ejemplo, ustedes tendrían que tener, si quisieran tenerlos en su sistema y tienen 4 válvulas, pueden utilizar ese. Ya, pueden utilizarlo perfectamente. ¿Qué es lo que tienen que asegurar en su finca? Electricidad y cables, porque son los que van hacia la válvula. Tienen que tener válvulas eléctricas, cables y el controlador. ¿Tenemos dudas hasta acá? Se puede, pero tiene que estar el convertidor, porque ellos son eléctricos, sí. Tiene que estar la conversión, pues, pero se puede perfectamente. Se puede porque el solar lo que hace es convertir la energía, pues. Entonces se puede perfectamente. 110, sí, pues ocupa 110. Pero si tiene bomba eléctrica, tenemos que tener en cuenta que la bomba es 220. Entonces todo eso pues hay que tomarlo en cuenta. Ahora, te preguntarán ustedes, ¿puedo mandar a apagar la bomba? Se puede perfectamente. Aquí tengo un ejemplo de unas bombas que están acá, esas que están allí. Y todo este sistema es eléctrico. Si ustedes quisieran trabajarlo, tienen que tener en su finca electricidad. Entonces, pueden ver, aquí está una bomba eléctrica. Aquí succiona el agua y aquí descarga el agua, ¿verdad? Y aquí, si se fijan, este tubo que está aquí viene lleno de cables eléctricos y aquí está el controlador. Aquí está el controlador de riego. ¿Cómo nosotros podríamos, por ejemplo, automatizar esto que está acá, un presostato, que se tiene que colocar a la bomba y ese presostato se tiene que conectar al controlador? Si no se hace de esa manera, tenemos esto que tenemos acá y este lo que hace es que también, por ejemplo, si yo tengo abierta, supongamos la bomba la tengo encendida, ¿qué es lo que se va a llenar primero? Es este que está acá, ¿verdad? Ese que está acá, pero después acá viene hacia el riego. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si él está lleno, el agua comienza a correr hacia el riego y como hay una válvula abierta, la bomba sigue echando agua, ¿no? Porque la válvula está dando agua a los cultivos. Pero supongamos que cerramos esa llave, lo mandó a apagar el controlador. ¿Qué es lo que sucede? Ella va a dejar de bombear, esto va a dejar de bombear y este que está acá, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a vaciar de agua. Y como se va a vaciar de agua, la presión se le va a bajar. Y al bajarse la presión activa, ese termostato que está acá,
y ese termostato manda a apagar la bomba. Entonces, ese es el sistema de automatización también con la bomba. La bomba se apaga también, no solo son la válvula. Esa es una de las grandes ventajas. No sé si hasta el momento me van comprendiendo, ¿tienen alguna duda? ¿Todo bien? Sí. Para que esté funcionando. Correcto. Ella es tanque hidroneumático. Es tanque hidroneumático el que llama eso para trabajar. Y el tamaño va a depender del sistema de riego. Del sistema de riego, correcto. No sé si tiene alguna duda o continuamos. Ok. Este tanque, ahorita respondiendo a la pregunta, también trabaja de dos maneras. Porque puede trabajar sin este programa, sin este controlador. Si está con el controlador, sin el controlador trabaja diferente, trabaja al revés, por si alguna vez lo llegan a utilizar, ¿verdad? Trabaja al revés. Más bien, si él se desvacía, como no hay agua, manda a encender la bomba para que la bomba encienda y lo llene. Ya, entonces trabaja automático. Entonces, son las dos maneras. Si lo tenemos con este o si lo tenemos directo, él va a trabajar al revés. Ya, porque como se vació de agua, la bomba entiende que tiene que llenarla. Entonces, más bien es diferente. Es correcto. Entonces, la bomba comienza a llenar y comienza a trabajar. Bueno, aquí vamos a ver un pequeño ejemplo de un diseño de sistema de riego. Sistema de riego por goteo para el cultivo de limón o chiltoma. Esta parcela que tenemos acá, si se fijan, esta verde que vemos acá, ¿qué son? Válvulas hidráulicas o pueden ser válvulas de pase manuales, dependiendo cómo utilicemos nuestro sistema. Entonces, estas dos que tenemos acá, que son cuadros grandes, es el cultivo del limón. Esas que están ahí. Y estas que tenemos delgaditas como fajitas, ¿pueden ver? Esas son chiltomas, esas que están ahí. Entonces, esas que están, ¿qué quiere decir? Que esta válvula que estoy señalando controla esta área. Esta válvula que tengo acá controla esta área. ¿Estamos bien ahí? Esta válvula que está acá controla esta área y esta válvula que está acá controla esta área. Están divididas. Entonces, acá nosotros en el diseño, ¿qué es lo que hicimos? Tomamos el área y dijimos, vamos a, por medio de cálculo, ¿verdad? Vamos a dividir esta área, este terreno por ejemplo, esta parte de acá en 8 caballetes, por ejemplo. En hortalizas y frutales, correcto. Está dividida aquí. Y aquí está el equipo de bombeo. Entonces, esto que miran acá son las tuberías que va a abastecer a la válvula. Esas que miran color azul y color rojo, que van a abastecer estas llaves. Entonces, si nosotros lo hacemos de forma manual, este caballete lo vamos a hacer como la imagen, la primera que les enseñé, que vamos a tener que ir al campo y abrimos, ¿verdad? O lo podemos hacer de forma automática, como lo habíamos con las válvulas eléctricas o con las válvulas hidráulicas que tenemos acá. Entonces vamos a ver, lo más práctico y más económico es manual, ¿verdad? Y también es un poco más práctico con comandos hidráulicos, ¿verdad? Es un poco más económico. Entonces, si se fijan, acá le amplié la imagen, tenemos aquí la bomba y de una tubería principal, supongamos que vamos a utilizar comandos hidráulicos, que les presenté primero, esta tubería roja, si se fijan, pasa hasta esta tos, no se detiene ni esta y no llega hasta el final y no toca a esta tos. ¿Qué quiere decir eso? Que el comando hidráulico, si yo abro aquí en el centro, solamente me va a abrir estas dos válvulas. Eso quiere decir que en el suelo está enterrado de esa manera la tubería y solo sale a la superficie del pedacito de tubo, pero en el suelo viene de esta manera. Va a llegar hasta aquí y va a abrir nada más estas dos. Si yo quiero regar estas dos que están acá, yo debo abrir la llave de la tubería verde. Si yo la tengo cerrada, no me va a regar aquí, a menos que yo la abra desde dónde, desde el centro de bombeo.
Si yo, por ejemplo, si se fijan, esta línea como amarilla o anaranjada que miran ahí, si llega solamente hasta aquí, ¿qué quiere decir? Que ella simplemente abre esas dos válvulas. Y si fijamos en la azul, ella abre esas dos. ¿Qué quiere decir? Que el área de riego va a estar regando cada dos válvulas. Va a estar regando dos caballetes de riego al mismo tiempo. Entonces, si yo quisiera regar 4, tengo que abrir la válvula verde, por ejemplo, y la válvula naranja. Pero hay que ver que cuando se hace un diseño, no se pueden abrir 4 porque quiere decir que el agua no me va a dar. Entonces, no es suficiente. Y por eso se diseñó para que regara nada más dos al mismo tiempo. Correcto, se tira de una vez. Correcto. Entonces, como tenemos el equipo de bombeo, normalmente no se utiliza para regar todo el área a la vez, se sectoriza. Entonces, de esta manera se va sectorizando lo que es el área de riego. Ok, vamos a continuar. ¿Tiene alguna duda? Nada, continuamos. Ok, vamos a ver ahora. Este ejemplo es con comandos hidráulicos. Ok, vamos a ver costo ahora. Ya acá nosotros hacemos nuestro presupuesto. Vamos a ver el costo de sistema de riego por goteo manual. Tenemos Chiltoma y tenemos Limón, ¿verdad? Que era el ejemplo que estamos poniendo en el plano. Ok. Dice que por las 2 manzanas, acá ya con impuesto, porque nos cobran impuesto, ¿verdad? Tenemos que pagarlo siempre. Entonces ya con el impuesto nos sale a $2,716 las 2 manzanas. Las dos manzanas. ¿De qué cultivo? De Chiltoma. Y si ya lo calculamos por manzana, nos va a costar 1,358 o $1,360. Ese es cuando estamos hablando con caballete manual, riego por goteo, para el Chiltoma. Pero en la finca también tenemos limón. Y en el limón simplemente estamos regando una manzana, no estamos regando más área. Entonces, en la manzana, ¿cuánto nos va a costar? $555. Eso es lo que nos va a costar el riego según nuestro presupuesto, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí tenemos chiltoma y limón. Ok, pero ¿qué va a suceder si nosotros queremos hacerlo con válvulas hidráulicas? Si lo queremos automatizado. Entonces, el presupuesto cambia. Tenemos la misma chiltoma, pueden ver acá, y el precio total asciende a 4,019 y el costo por manzana va a ser $2,009. Entonces, por ejemplo, inicialmente nos costaba la manzana, ¿cuánto? 1,358. Con sistema de riego automatizado nos va a costar 2,009. Si lo miramos ya por las 2 manzanas nos va a costar 4,020. Ese es el chiltoma. Ahora veamos el limón, que es una manzana, va a ascender a 761 y antes tenemos 555. Entonces aquí hay que ver, si se fijan, aumenta, claro, pero hay que ver si se repone al año, a los 2 años lo que es la mano de obra. Entonces eso es lo que prácticamente hay que hacer número. Costo inicial es mucho más alto, muchas veces nos cuesta iniciar más bien a colocar un sistema de riego, pero si por ejemplo ya tenemos el dinero y podemos hacer la inversión, muchas veces nos ahorramos lo que es la mano de obra. ¿Por qué? Porque simplemente lo abre desde una central y puede ser cualquiera. Y muchas veces, según la zona, no se encuentran trabajadores. Pues no, a veces es difícil, ¿verdad? Que encontrar trabajadores o que el trabajador también enciende el riego en el tiempo que es. Ok, aquí tenemos una comparación con las válvulas hidráulicas con riego manual y riego automatizado. Para el cultivo del chiltoma y cultivo de limón, lo mezclamos los dos para que ustedes pudieran ver en un área de 3 manzanas. ¿Hasta el momento tienen alguna duda? Okay. Que aumenta, sí, aumenta. Pero realmente, inicialmente yo sé que tiene un costo, pero en su producción ustedes pueden regar todo el año. Entonces, al poder regar ustedes todo el año, ustedes van recuperando. Más que todo, y lo comprendo, el golpe inicial, ¿verdad? Que aparte de los fertilizantes, aparte de las semillas. Ah, ok. No.
Este costo incluye todo ya. Incluye lo que es instalación, transporte, PVC, cintas de goteo, caballete, diseño, incluye todo ya. Con llave en mano, como decimos. Usted vaya a abrir su llave y ya comienza a regar. Así es, así es, ya con llave. Ahorita que hicieron la pregunta, entonces les voy a enseñar un ejemplo de cómo se hizo el presupuesto. Ya les enseño. Okay. Pero alguien que lo desea, hay un crédito a largo plazo, ¿no? Ahora hay medios de trabajar por medio del banco, está medio de Credex también, todo es que ustedes cumplan con los documentos y pueden hacerlo. Ahora hay medios para que el productor pueda trabajar. Si usted, por ejemplo, trabaja con Chiltoma y solo trabaja en invierno, y usted tiene una manera de comprobar que usted recibe ese ingreso, el banco le presta, o por ejemplo Credex. Entonces que ustedes sean ordenados con sus documentos y pueden tener mejores oportunidades para poder actualizarse. Permítame, voy a buscar el presupuesto. Acá, por ejemplo, ya en la pantalla, les compartí lo que incluye el presupuesto, por ejemplo. Aquí dice Chiltoma, 2 manzanas arriba, a cuánto está el espacio entre surcos, entre cada surco, ¿verdad? Porque varía según la variedad, cuánto lo vamos a sembrar. Y, por ejemplo, acá este es el sistema de riego manual, el presupuesto. Aquí dice cuántos tubos de 1,5 voy a ocupar. Aquí tenemos los accesorios. Vamos a esperar ahí. Tenemos los accesorios, cuántos PVC vamos a ocupar, cuántos reductores, cuántas válvulas, cuántos adaptadores vamos a ocupar en el sistema. Y, por ejemplo, en el PVC me va a costar, en lo que es tubería, $224, ya con impuestos, si se fijan ahí. Si nos vamos a lo que es accesorios PVC, son cédula 41. Cédula 41 que es tubo de presión. No se recomienda que sea sanitario porque ese no se le deteriora rápido y no aguanta, se quiebran. Entonces, ese precio ahorita está total aquí. Ese precio está total, si se fijan, son las 2 manzanas aquí. Y aquí 224 en tubo PVC, $60 en accesorios, por ejemplo. Aquí tenemos rollo de cinta, manguera de polietileno, tenemos válvulas de aire, que son cosas que vamos a utilizar, ¿verdad? En el sistema. Vamos a ocupar teflón, todo eso se incluye porque es un costo real. Y solo ahí vamos con casi $2,000, que es lo que más se lleva el riego, ¿verdad? Que es lo que es el riego. Tenemos aquí que vamos a incluir filtro, vamos a incluir válvula check, si vamos a poner inyector de fertilizante en el sistema inyector de fertilizante, válvula de aire. Entonces todo eso también aquí tenemos el valor y tenemos instalación, transporte, diseño. Si se fijan, va todo en el presupuesto. Y aquí hasta el final es cuando nosotros sumamos todo y tenemos el gran total, que es, por ejemplo, 2,700 por las 2 manzanas, y si ya lo dividimos a una manzana me va a dar 1,300, que ese es en el sistema manual. De ahí es donde sacamos, donde yo les puse el resumen, que eso les va a costar. No sé si quieren ver también el de riego automatizado. ¿Sí?
Por ejemplo, si por ejemplo lo que es la tubería enterrada, que sería esta de arriba, esta perfectamente le puede durar hasta 20 años si no pasa ninguna maquinaria. Sí. Pero esta, que está superficial, que es la cinta de goteo, en 2 años la tiene que cambiar. Sí. Pero ¿por qué le estamos garantizando 2 años? Porque va a filtro. Si usted no tiene filtro, le va a durar 1 año tal vez. Ya, entonces se pone todavía la protección para que el material le dure más. Si fuera enterrada, ahí sí, probablemente, ya como hablábamos, son más tiempo, más años. Ok. Bueno, voy a dar el otro ejemplo, que también lo voy a compartir. ¿Sí? Es manguera de polietileno. Sí, es la manguera de polietileno, ese material es exclusivamente para aguantar sol, ese material. Y existe lo que, no sé si conocen la manguera negra. Esta manguera negra nosotros la utilizamos con proyectos que llegó el Estado de Copán. Fue instalado para pequeños parcelistas y un poco de caer. Sí. Y cada 12 pulgadas para alumbrar el portero sobre la manguera para alumbrar el ya establecido aquí la plantita de tomate. Sí. No dio resultado. No le dio. No lo dio. Ah, ok. Sí, perfectamente, sí. Nada más que no teníamos en esa época bombas. Así es. Se dejaba cuando se abría, eran 2 sesiones, cuando se abría, se salía ligero porque el goteo estaban todas las gotas trabajando. Es correcto. Por eso cuando para iniciar muchas veces se puede iniciar con tanque. Nada más que ya sabemos que para pequeñas parcelas. Si ya quiere trabajar más de una manzana, ya no es recomendado el tanque porque lo va a terminar rápido. Sí, pero es correcto, sí, perfectamente. Y también existen conectores válvula. Esa es la que usamos en los árboles, el gotero botón. Si se fijan en la imagen que les presenté, era una manguera negra. Y entonces esa es la manguera de polietileno. Sí. Sí. Era un sistema que para defender la economía, sobre todo para todos, aquel que tiene terreno bastante adecuado también, el sistema de humedad, sin utilizar agua, utilizar inteligencia y preparar la tierra en noviembre, diciembre o enero. Si la tierra quedó inundada de agua, esperemos que baje un poco el agua para ir aprovechando, preparar la tierra a 16 pulgadas de hondo de profundidad con un tractor, ¿verdad? O con bueyes, con un arado, con una punta, ¿verdad? Para que el elemento se defienda y siembre su cosecha a punta de humedad, sin utilizar agua. Por ejemplo, maíz, sandía, melón, pipianes, ayote. Tal vez tomate, porque el tomate es bastante metódico, como el chiltoma también es metódico, pero esos 4 o algún otro producto que haya parecido al maíz, esos bien se producen. ¿Ves? Y el elemento se defiende la bolsa. ¿Ves? Tal vez no hay inmensas cantidades de tierra, pero sí en pequeñeces de media manzana, de 1 manzana, de 2 manzanas. Entonces el elemento se defiende completamente porque no busca hacer cosas ni busca cómo comprar un motor, sino que a base de humedad. ¿Verdad? Sí, ahí es cuando se puede eso, cuando hablamos de suelos que retienen agua, que realmente ellos pueden almacenar bastante agua y se puede trabajar a base de humedad, como él decía. Yo sembraba nada más, sembraba 12 manzanas de tierra. Y en estas 12 manzanas yo plantaba sandía, 3 manzanas, melón, 1 manzana, chiltoma, 1 manzana, maíz, 3 manzanas,
tomate, una manzana y ahí iba. Y la parte que es más alta, un poco, ahí se utilizaba un poquito de agua que una manzana quedó para el pipián, porque el pipián siempre el ayote menos agua, pero lo que es el pipián sí necesita. La chiltoma también, cuando la tierra ya va un poco seca, la chiltoma utiliza agua, pero no se gastan las cantidades de agua. Hay una disculpa, puede que allá en la finca que nos dejó mi papá, sí hay una gran retención de agua. Es enorme. Tenemos un bosque al fondo, un bosque como de 10 montañas de madera grande, y entonces toda esa parte ahí se retiene el agua. Yo pues dejé de sembrar esas cantidades porque ahí nomás mi papá muere y dividimos la finca y todo lo demás, pero a veces la situación económica lo hace caer a uno. Alquilábamos la tierra para caña. Yo ahorita la tengo. Estoy trabajando por como 2 manzanas y media aproximadamente. Una parte bien húmeda, que está en lodo para pipián y demás. Y la otra parte que está más alta. Entonces ahí, ahora tuvimos un problema, me disculpan, un gran atraso que nos vino. Mis hijas están en el extranjero. Y la muchachita que mataron, el gringo, era mi niño. Entonces, ahí nosotros tuvimos una pérdida, porque ahora la tierra se nos secó y ahora ya vamos a tener que reactivar los pozos con el celular. Pero yo le digo, sería lindo que un día fueran por allá, pozos, pero sería lindo que fueran por allá para que miren y la clase de tierra y la clase de producción que se da. Entonces, ese medio, muy poco lo sabe la gente, el trabajar de humedad, muy poco. Yo lo aprendí de un señor que vino de Honduras. De esa manera yo lo aprendí. Ese señor ya murió, él trabajaba en esa cantidad de tierra que funda el melón y él fue el que me enseñó bastante. Pero yo ya había recibido las capacitaciones, los cursos técnicos de horticultura. Me lo dieron las monjas del viejo. Tal vez recuerdo unas monjas que mataron un avión del Salvador en Nicaragua. Y ahí cayeron las monjas y esa fue y así de esa manera. Otra parte también me sirvió como la puerta, que me abrió una enorme puerta, fue cuando ingresé a la cooperativa Santana de Chinandega. La cooperativa Santana de Chinandega fue una de las cooperativas más grandes de Nicaragua y la más productiva. De ahí sembramos algodón, sembramos de todo. Yo desde que llegué a la cooperativa me nombraron secretario y actualmente soy el secretario del Consejo de Administración. Allí recibí cursos de distintas clases de agricultura, de todo. Y entonces eso me sirvió a mí para llegar. Y ahora estoy comenzando de nuevo. Ya tenía tiempo de no hacerlo, pero luego que sí lo vamos a hacer. Y ahí vamos adelante. Ok, gracias por su comentario. Okay. Bueno, vamos a continuar para ya ir finalizando. Vamos a ver el último ejemplo que tenemos por acá. Y voy a compartir la pantalla. Ok. Bueno, ahora vamos con un ejemplo con válvulas solenoides, las válvulas eléctricas. Acá, en el ejemplo que tenemos un área de hortaliza que es casamaya. Lo que tenemos acá, tenemos un área de limón, un área de papaya y un área de pitaya. Como vemos, cada válvula representa un caballete, cada una. Entonces, cada válvula es una válvula eléctrica
una válvula solenoide. ¿Y en qué consiste? De acá de la bomba, por ejemplo, la tubería azul o cable, quiere decir que viene hasta estas dos. En este caso, el cable recorre el terreno y llega hasta las válvulas. No, no es como en el primer ejemplo que les dije que las válvulas se quedaban acá. En este caso, las válvulas recorren el terreno y por consiguiente lo que es el cable eléctrico. Y acá es donde iría lo que es el controlador, que es el que les pasé a ustedes para que ya más o menos viéramos cómo que se utiliza. Entonces, el programador va a abrir cada válvula dependiendo cómo nosotros queramos. Si nosotros queremos que la casamaya, por ejemplo, se abra por la mañana, nosotros ponemos la hora y el tiempo de riego. Si ya tenemos, por ejemplo, acá la pitaya y queremos que se abra por la tarde, también programamos nuestro tiempo de riego. Por eso por acá, de manera más o menos rápida, perdón, acá en estos cuadros que tenemos acá, que no lo vamos a poder ver muy bien, ahí nosotros ponemos el tiempo de riego. ¿Cuánto tiempo va a regar? Por ejemplo, la casamaya podría ser unas 2 horas, podría ser que la pitaya va a regar 1 hora y nosotros tenemos que poner eso porque es la programación de riego y se pone en el programador. Y en caso que no sea el programador, se le da ese programa al regador, ¿verdad? Que el regador le decimos, por ejemplo, usted va a regar 1 hora la pitaya, va a regar 2 horas la hortaliza, es por medio igual de cálculo. Y acá les voy a presentar el costo de sistema de riego. Si se fijan aquí ya lo tengo igual en resumen, igual tenemos nuestra tabla de costos como la que les enseñé y tenemos el costo de pitaya 2.215, costo de casamaya 998, costo pitaya 2.000, entonces tenemos cada uno con costo de sistema automatizado, todo me sale con costo automatizado. Si se fijan tengo 0, aquí no tengo riego automatizado, si se fijan. Entonces todo esto me va a dar la suma de todo el costo de $10.000, todo junto. Pero aquí es un área más o menos grande, por eso queda alto. Pero si se fijan acá, cuando ahora en costo de sistema automatizado tenemos aquí sí tenemos valor, entonces el costo asciende a $16.600. Entonces, el costo, sí hay una variación en precio, nada más que en esta finca, este ejemplo que estamos poniendo, las personas o los dueños iban a estar trabajando desde su celular, por ejemplo. Iban a activar en qué momento iban a regar la casamaya, si lo querían apagar, iban a tener sensores de lluvia, pero claro, tiene el costo pues prácticamente de $6.000 de diferencia. Bueno, esto es un poco de lo que les quería compartir. No sé si tienen algún comentario, alguna duda, y con gusto ahí se las aclaramos. Esta viene siendo para unas 7 manzanas. 7 manzanas, sí. Diversificada como les enseñé en el plátano. Teníamos papaya, limón, pitaya y teníamos hortaliza con una casamaya. Entonces, estaba todo distribuido ahí. Sí. Perfectamente, si tienen variedad de cultivos se puede hacer. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces fue un gusto estar con ustedes. Les dejo con el ingeniero José Méndez. Bien, como vimos, la ingeniera ha compartido, yo creo que para ustedes valiosa, sobre cómo calcular cuánta agua regar, cómo hacerlo desde conocer las necesidades hídricas del cultivo, ¿verdad? Cómo manejar esa agua ya en el campo, si va a ser como tradicionalmente se hace con válvulas de bola de PVC, ¿verdad? Vieron el caballete, válvulas hidráulicas y válvulas con eléctrico válvulas. Pero ahí se aplica la cantidad de agua. ¿Cuánto tiempo o cuánto tiempo después puedo volver a aplicar el riego? Eso ya es otro tema aparte, es a través de utilizar dentro de la misma automatización poner sensores de humedad en el suelo. O sea, esta herramienta le permite a ustedes poner un sensor de lluvia para conocer cuánta agua está cayendo y no volver a hacer el riego. O poner un sensor de humedad
en el suelo para que le indique cuándo volver a regar. Ahí se llega al nivel de automatización. Pero obviamente los sensores de humedad van aumentando el costo. Entonces por acá podemos ver diferentes tipos de instrumentos para que ustedes monitoreen la humedad en su suelo. Estos son, por así decirlo, los más económicos, ¿verdad? Y estos son los tensiómetros, ¿verdad? Y generalmente se utilizan dos en dependencia del cultivo. Pueden levantar si quieren Sí. verlo de cerca. Estos son tensiómetros y esta es una batería de tensiómetros. Si ven, hay dos, ¿no? Uno más pequeño y uno más grande. Y esto en dependencia del sistema radicular, si es para frutales, que su sistema radicular ya vimos que son profundos, ponemos dos. Y para hortalizas, simplemente como el sistema radicular es más pequeño, entonces podemos utilizar el más pequeño. Pero como también utilizamos el suelo como almacén de agua, porque el suelo retiene agua, entonces ponemos los dos para aprovechar el agua que almacena en sus diferentes capas u horizontes del suelo, ¿verdad? Porque la raíz del cultivo también explora a diferentes profundidades. Entonces estos son tensiómetros y estos se instalan en campo y se instalan ¿desde cuándo? Desde que se inicia la siembra y se retiran hasta la cosecha. ¿Cómo regar? Bueno, él tiene aquí un manómetro, un vacuómetro se llama, y este vacuómetro funciona cuando el suelo está húmedo. Hay un término que se utiliza, y no sé si ustedes lo han escuchado, supongo que sí, que es capacidad de campo. Es cuando el suelo está en su máxima retención de humedad. Entonces, a capacidad de campo, este vacuómetro va a estar en 0. Pero en la medida que se va secando, va aumentando la tensión, ¿verdad? Y como esto está lleno de agua, esto lo vamos a llenar, este tubo se llena con agua, entonces, ¿qué va a suceder? Que el suelo va a querer absorber el agua que está dentro de él. Así funciona esto. El suelo comienza a querer absorber, va de donde hay más hacia donde hay menos, o sea, donde hay más humedad, donde dentro del tubo, ¿verdad? Esto es una cápsula porosa donde se hace ese intercambio de humedad. Entonces el suelo, cuando se va secando, quiere extraer el agua dentro de este tubo y la aguja va a comenzar a subir. Porque el suelo tiene esa capacidad, ¿verdad? De extraer agua o querer tomar el agua, almacenar el agua. Entonces va a comenzar a subir y cuando llegue a un determinado punto, ustedes toman la decisión de volver a regar porque el suelo se está secando. Hay otro término de humedad que se llama punto de marchitez permanente, que es a donde no queremos llegar en términos de humedad en el suelo porque ya hemos perdido todo. Se pierde porque marchitez permanente es la planta, pues que ya está expresando el nivel de estrés que tiene. Entonces los tensiómetros serían los más económicos, ¿verdad? Para utilizarlos en campo, y no son tan económicos. Por ejemplo, esa batería, no sé si silenciamos ahí. Alguien que tiene el micrófono abierto, profe. No sabemos. Silenciémoslo ahí. Busque su plato verde. Pero, entonces, esto lo podemos instalar en campo, ¿verdad? Y está monitoreando la humedad. O sea, para que ustedes tomen la decisión y decir, voy a volver a regar. Un indicador para decir cuándo es necesario volver a regar. O sea, tampoco es hacerlo diario, sino cuando el suelo y la planta lo indique. Usted lo puede comprar por aparte y así como tiene su sistema de riego, instalarlo y estar manejando su riego de esa forma. Sí. Exacto. Usted es una referencia donde usted lo instale para toda su parcela. Fíjense que eso aproximadamente anda costando $80. ¿Ah? No. Es que usted va a comprar los dos. Tiene que comprar los dos. ¿Por qué? Porque es para las profundidades. O sea, el suelo, si usted perfora un agujero en el suelo, va a haber diferentes capas. Entonces, en la capa superior, usted va a monitorear con aquel que es más pequeño y este otro en la capa más profunda. Ahora, cuando regamos, sí, no, hasta cierta profundidad. Este 60 centímetros, aquel 30 centímetros. Sí.
Cuando se diseña, diseñamos a la profundidad efectiva de las raíces. Ya, a la profundidad efectiva de las raíces. Las hortalizas, la mayoría de ellas 30 centímetros. O sea, hasta ahí vamos a llegar a humedecer el suelo, hasta 30 centímetros, más no. Más allá representa costos para ustedes, porque más tiempo de riego. En el caso de frutales, podemos llegar a humedecer la profundidad efectiva a 60 centímetros. Entonces, ¿quiénes nos van a monitorear que llegó el riego hasta esa profundidad? Esos dos instrumentos. Este otro que está acá, ya esta es una tecnología más sofisticada. Y este lo estamos estrenando, pues. Sí, este es un TDR, se llama. Este aparato mide la humedad en tiempo real. O sea que lo introducimos aquí. Estos son los sensores, las varillas. Tiene diferentes tipos de tamaños de varilla. Y este aparatito le dice la humedad del suelo en tiempo real para monitorearla en todo su campo. Ya aquellos los instalan en un solo punto y quedan fijos. Pero con este aparato ustedes andan en todo el terreno moviéndose y a través del teléfono. Sí, exactamente. Ellos para estar monitoreando su riego. Y a través del teléfono le va diciendo ahí los puntos y el mapeo. Le va haciendo un mapa de humedad de su suelo. ¿Qué zona no se está regando bien? ¿Qué zona no se está regando bien? ¿Y qué zona se está regando en exceso? Y eso les va a llevar a tomar a ustedes algunas decisiones para mejorar a lo mejor ese sistema. La ingeniera me ponía de ejemplos de diferentes válvulas, pues porque nosotros sectorizamos, o sea, no lo podemos regar todo el lote de un solo, entonces ponemos válvulas para manejar el riego y puede ser que alguna de las válvulas no esté regando según la cantidad que se diseñó. Va a verificar con este aparato y que puede ser que a lo mejor se obstruyeron los emisores, hay fugas, ¿verdad? Entonces no está llegando el agua que requerimos y tomar decisiones a lo inmediato. ¿Por qué? Porque si no, ese lote obviamente va a rendirnos menos y va a significar menores ingresos. Entonces, parte de la tecnología que se utiliza es esto, ¿no? TDR se llama ese aparato, es costoso, pero que se puede acceder a él, ¿verdad? A través de una investigación o a través de un trabajo de extensión con el INTA, pues, y poder llegar y hacer una evaluación de sus sistemas de riego, ¿verdad? Otra cosa es conocer el suelo, porque es ahí donde estamos regando, es ahí donde estamos aplicando el agua. Conocer el suelo, conocer las propiedades físicas del suelo, conocer la textura de su suelo. Ya lo mencionaba la ingeniera, ¿verdad? Conocer otras variables hidrofísicas de ese suelo. Y por ejemplo, aquí miren, solo con conocer, esto es una tabla de colores de suelo. O sea, aquí ponemos nosotros un pedacito de suelo, un terrón de suelo en esta tabla y conocer cuál es el color del suelo. Y el color del suelo nos va a dar ciertos indicativos también del nivel de fertilidad de ese suelo o el nivel de drenaje de esos suelos, que tiene que ver mucho también con el tema de el manejo del agua en esos suelos. O sea, un suelo mal drenado también va a tener un color ahí, ¿verdad? Un color porque se oxidan algunos elementos y eso les dan esos colores. Un suelo de color oscuro a lo mejor puede ser un indicativo de que tiene un alto contenido de materia orgánica y va a ser un suelo fértil, que se va a acompañar obviamente con un análisis de materia orgánica. Entonces, es parte de lo que traíamos para ustedes el día de hoy. Espero que haya sido provechoso. No sé si hay alguna pregunta, ¿verdad? Más al respecto. Sí. Sí, como le digo, ya este resulta mucho más caro siquiera que automatizar una manzana, imagínense, pues. Ya, pero que ustedes pueden acceder a ese aparatito, ¿verdad? A través del trabajo de extensión y la colaboración que hay con el INTA. Entonces, el técnico, ¿verdad? Del INTA puede hacer a través de la dirección, ¿no? Una solicitud y poder nosotros llegar como nuestros estudiantes, ¿verdad? O enviar a un especialista y que haga el monitoreo del riego, que para eso estamos, ¿verdad? Para colaborar.
INTA y la UNI tienen un convenio de colaboración y la idea es poder llegar a ustedes, ¿verdad? Poder llegar a ustedes, o sea, no estar solo ahí en las oficinas, ¿verdad? Sino, exactamente, sino estar ahí. Sí. Ujú. No, nosotros les damos las recomendaciones y hasta podemos, qué sé yo, o sea, enviar a nuestros estudiantes porque ese es nuestro mayor tesoro, ¿verdad? Y es a los que estamos formando, a esos profesionales que les vayan a acompañar a ustedes. Entonces, a través de los estudiantes, hacer algún diseño de un sistema, de su sistema de riego, y ellos poder determinarles a ustedes la cantidad de materiales, la lista de materiales. Y luego con las empresas, ver las empresas que distribuyen ese tipo de accesorios, cotizarlos. Pero como les digo, ir un poquito más allá, pues estudiar su suelo y en base al tipo de suelo, a las condiciones de ese suelo, recomendarle técnicamente el sistema de riego que se pueda adecuar a usted. Una tienda. No. Sí, solo la asistencia técnica. Sí, tienda, no. Pero, o sea, conocemos de las empresas que lo comercializan aquí, pues. Perfectamente, podemos nosotros, de hecho, ese es el mejor laboratorio, pues. Y ya que estamos aquí y nos están viendo, ¿no? A través de la plataforma, ese es el mejor laboratorio de nuestros estudiantes. O sea, salir del aula de clase y estar en un problema real, en una situación real con ustedes, eso es lo mejor. Mire, sí. Entonces nosotros igual ponemos a disposición para ustedes y para el INTA la finca de la universidad que está en Masaya. Es una finca que se está construyendo y va evolucionando, pues las autoridades universitarias han ido invirtiendo, sí. De hecho, el día de ayer inició la construcción del primer invernadero automatizado del país. O sea, que viene con lo último en tecnología de automatización y esperamos que en marzo, en conjunto con el Ministerio Agropecuario, instalar un sistema de riego automatizado. Entonces va a ser un lugar en el que a lo mejor, ¿verdad?, se pueda coordinar con las diferentes instituciones, en este caso el INTA, allá hacer esta capacitación, pero después de la capacitación salir a campo y hacer las demostraciones prácticas. Sí. Así que mucho gusto y muy agradecido de poder compartir con ustedes este tiempo. Gracias, bien. Bien, agradecemos, profesor, ingeniero, ingeniera, mucho gusto, muchas gracias por toda la información, ¿verdad? Muy valiosa, muy interesante y han estado participativos. Y ya vemos que hay productos, perspectiva, ¿verdad? Para mejorar. Probablemente no esté así como a la mano, pero los proyectos, ¿verdad? Se tienen que pensar y hay que pensar en ir cada vez mejor. Y la tecnología para eso es. Sabemos que es costosa, así es. Sabemos que es costosa, pero de poquito a poco se puede ir introduciendo. Así que gracias a ustedes por su presencia. Estaríamos finalizando esta actividad. Gracias nuevamente. Un aplauso nuevamente a los profesores. Y vamos a pasar el almuerzo, es allá mismo en el bar, en el comedor, con su ticket. Ahí a la señora creo que ya tiene listo el almuerzo. Así que feliz retorno, que Dios los lleve con bien hasta sus comunidades nuevamente. Gracias.